día. Con patología laríngea. Bueno, les sugiero que para los aspectos de anatomía, fisiología y semiología, busquen el sector respectivo en diamante. No es muy extenso, pero está con el suficiente detalle que necesitan ustedes. Entonces, revisan anatomía, fíjense que la laringe está por delante de la hipofaringe y un poco por delante, o mejor dicho, por delante de la porción superior del esófago, acá. Entonces, en esta zona coexisten en la oro y la hipofaringe la función respiratoria y deglutoria. Entonces, la laringe tiene que tener un mecanismo muy interesante para evitar la entrada de los alimentos. En cuanto a la función, un breve recordatorio. Y podemos decir que la laringe, como forma parte de lo que es el aparato respiratorio, hace las veces de un conducto respiratorio también, obviamente, dejando pasar el aire. Esa es su función primaria. Pero también por momentos tiene que cerrarse, así como generalmente o casi todo el tiempo está dejando pasar el aire, por momentos tiene que actuar como un esfínter. Y eso es para impedir la entrada de alimentos y cuerpos extraños, como estábamos diciendo, para producir la tos. ¿Ya? La laringe, por una fracción de segundo antes de que se produzca la tos, se cierra para permitir que la contracción del diafragma, sobre todo, produzca una presión positiva muy fuerte, que es liberada violentamente por apertura violenta de las cuerdas vocales, y son eliminadas las secreciones, los cuerpos extraños. Acuérdense que la vía respiratoria distal, traqueabronquios, también tiene un epitelio ciliado, productor de mucus. Ese mucus tiene que ser transportado, eliminado, y cuando hay procesos inflamatorios, esa secreción aumenta mucho, entonces tiene que ser eliminada mediante la tos. Es un mecanismo importantísimo. También la laringe se cierra para fijar la jaula torácica, sobre todo para que la musculatura de la articulación y musculatura del hombro sean eficientes. También tiene que producirse un cierre laríngeo, por ejemplo, para la maniobra de Valsalva, que es muy importante. Pero la función que la caracteriza, la función particular de la laringe, exclusiva de la laringe, es la producción de la voz. La voz humana, que es muy compleja, es la base para que se haya creado lo que es el lenguaje. Y a través del lenguaje, ese código, el lenguaje hablado primero, que luego se tradujo a escrito, es que el ser humano ha desarrollado todo su potencial, todo lo que conocemos, ¿no es cierto?, como desfase del ser humano respecto de las otras especies, se produce en base al lenguaje. Así de importante es. Ahora, en cuanto a los síntomas, como parte de la vía respiratoria, tiene síntomas comunes al resto de la vía respiratoria, como es la tos, que también la podemos encontrar por estimulación de receptores en la faringe, en la nariz, inclusive en el conducto auditivo externo, tráquea, bronquios. Entonces, la tos en sí misma no nos ayuda a localizar problemas en la vía respiratoria, no nos ayuda mucho. Cuando la vía respiratoria en cualquier punto se estrecha, entonces la respiración se hace ruidosa y un estridor, y si la estrechez es muy importante, hay dificultad respiratoria. Pero esto también es un hecho común a toda la vía respiratoria. Pero los trastornos de la voz, especialmente la disfonía,
va a ser el síntoma cardinal de la laringe. Cuando un paciente tiene disfonía, nosotros inmediatamente decimos, hay un problema en la laringe. Y tendríamos que pasar a averiguar qué problema es. Por examen físico externo, vamos a encontrar muy pocos signos. Y generalmente vamos a necesitar ver al interior de la laringe para distinguir desde una laringitis aguda hasta un tumor, ¿no es cierto? O una paresia o parálisis de cuerda vocal. Necesitamos ver las cuerdas vocales. ¿Y cómo vamos a ver? Bueno, necesitamos ver la laringe, ya sea por patologías orgánicas o funcionales, donde no hay trastornos estructurales de la laringe, de la endolaringe, pero sí trastornos en el funcionamiento, a veces en el funcionamiento más fino de las cuerdas vocales. Necesitamos ver la laringe, de modo que tendríamos que hacer algún tipo de laringoscopía que hemos visto en la práctica, que puede ser indirecta, o fibrolaringoscopía, o directa, o videolaringoscopía, que usa un telescopio, que nos da una imagen muy buena. Y como les estaba diciendo, hay trastornos de la motilidad fina de las cuerdas vocales que son imposibles de ver a simple vista. Y vamos a necesitar lo que se llama la videoestroboscopía, que es una imagen fibro o telescópica de la laringe, pero con una iluminación intermitente, que hace que las cuerdas vocales se observen como en cámara lenta, como acá. Este tipo de ondulación de la cuerda vocal no es lo que ocurre en la realidad. Esto está sumamente enlentecido, porque las cuerdas vocales vibran cientos de veces por segundo. Entonces, si no estuviéramos viendo la laringe con videoestroboscopía, la veríamos de esta otra forma que vamos a ver enseguida. Fíjense, a ver, no, todavía no, esto es lento. Muy lento. Esto es como veríamos nosotros normalmente. Imposible de ver un trastorno fino de la motilidad. Bueno. Pero resulta que, como estarán viendo, desde la laringoscopía indirecta hasta la videoestroboscopía, son instrumentos que habitualmente usa el especialista. Entonces tendríamos que concluir que solo el especialista puede hacer el diagnóstico en la laringe. Bueno, vamos a hacer una diferencia, ¿ya? En razón del volumen de la patología laringea, no es factible que todos los casos sean derivados a los especialistas. Entonces, una parte de la patología, y una buena parte, tiene que ser resuelta en la medicina general o primaria. Pero en ciertos casos, ¿ya?, que vamos a llamar genéricamente disfonías de corta evolución, días, una semana, máximo 10 días. A esas las llamamos laringitis aguda, generalmente menos de una semana, laringitis aguda. Y básicamente son estos tres tipos que vamos a ver hoy: laringitis catarral aguda, laringitis subglótica o laringotraqueobronquitis y laringitis supraglótica o epiglotitis. ¿Qué es esto de supraglótico, glótico y subglótico? Acá tenemos un corte sagital de la laringe, donde vemos la cuerda vocal verdadera, la cuerda vocal falsa, entre medio el ventrículo, epiglotis, cartílago tiroides y cricoides acá. Fíjense que el cricoides es un anillo completo, lo encontramos adelante y atrás, a diferencia de los anillos traqueales que son seccionados en un corte sagital medio, en su porción anterior, pero atrás no forman un anillo completo. ¿Esto qué implicación tiene? Que el espacio que está por dentro del cricoides, que es lo que llamamos espacio subglótico, por debajo de las cuerdas vocales, es inextensible. Entonces, si nosotros tuviéramos un edema en esta zona, todo el edema se va a ir hacia el lumen, no hay posibilidad de distensión.
Luego tenemos el espacio glótico, que es el nivel que corresponde a las cuerdas vocales y el espacio que queda entre ellas. Y por encima de las cuerdas vocales, todo esto, que también es laringe, es la supraglotis. Entonces tenemos fundamentalmente la entrada a la laringe, que está constituida por epiglotis, el borde de la epiglotis, repliegues aritenoepiglóticos y aritenoides. Veamos qué es la laringitis catarral aguda. Es un proceso inflamatorio transitorio de la mucosa laringea que ocurre como una parte más de una infección alta más difusa, que puede tomar más arriba o más abajo de la laringe. A veces también puede venir como única manifestación, sin muchos otros síntomas o ningún otro síntoma, tanto superior como inferior. Generalmente se inicia en relación a enfriamiento, por lo tanto es más frecuente en los meses fríos, donde vemos epidemias, ¿no?, de gripes y resfríos. La etiología es viral, aunque en algunos casos que evolucionan no bien, puede haber sobreinfección bacteriana. Y el cuadro clínico es dominado por lo que es la disfonía. Habitualmente, como les decía, en un contexto de gripe o resfrío, habrá o puede haber generalmente tos también. Es muy reflexógena la laringe. Y en los casos más severos pasará la disfonía a afonía y podrá haber ruido respiratorio, dolor hipofaringeo o laringeo, fonación dolorosa, o sea, dolor al hablar, y disfagia o dinofagia cuando está tomada la corona laringea. Y al examen, que generalmente no necesitamos hacerlo porque el cuadro clínico es muy típico, se vería una mucosa enrojecida difusamente con un poco de edema y secreción mucosa fundamentalmente, mucopurulenta en caso de sobreinfección. Entonces veríamos un aspecto de esta naturaleza, enrojecimiento difuso, no muy marcado, pero esto se nota sobre todo en cuerdas vocales que debieran verse muy blancas y acá se ven levemente hiperémicas con secreción mucosa. ¿Qué hacemos en estos casos? Fíjense que les voy a mencionar un punto muy importante que a veces es obviado, no se lo indica, y es el reposo vocal. ¿Esto qué quiere decir? El paciente no debe hablar, y esto por un lapso dependiendo de generalmente 48 horas o 72 horas. Esto es crítico porque si el paciente con las cuerdas vocales inflamadas sigue haciéndolas vibrar, que es lo que pasa cuando hay fonación, no hay posibilidad de desinflamación. Muy importante también la hidratación por boca y eventualmente por vaporización o nebulización. Hay aparatitos vaporizadores o nebulizadores que se pueden dejar en el dormitorio. Y la idea con la humidificación, hidratación, es restaurar la actividad eficiente de la sábana mucosa, del mecanismo mucociliar, que es la primera barrera de defensa de la vía respiratoria, la que se va a encargar de transportar y eliminar las secreciones. En un paciente deshidratado difícilmente va a haber un proceso de recuperación. Podemos indicar un AN para tratar el dolor, la fiebre que pudiera haber, el malestar general, y podemos indicar también un antitusígeno, pero a una dosis que no suprima el reflejo de la tos, sino simplemente disminuya su frecuencia y su intensidad. En casos severos podemos usar corticoide sistémico, ya sea oral o parenteral, o en nebulización. Y antibiótico terapia excepcionalmente cuando hay sobreinfección bacteriana. Cuando los síntomas se prolongan, no hay una buena evolución y aparece secreción mucopurulenta. Esa es la laringitis catarral aguda, que debe ser diagnosticada y tratada a nivel primario. No justifica derivarla al especialista. Y como les decía, los especialistas ni siquiera van a tener el tiempo necesario, no podrían atender tantos de estos casos. Otro caso clínico. Fíjense que es una paciente
de 1 año 2 meses, que está con obstrucción nasal, descarga nasal mucosa bilateral, todo esto por unos pocos días. ¿Y esto a qué conclusión les podría llevar o sugerir? Lactante con estos síntomas está resfriado, está con un proceso de resfrío, posiblemente. ¿Y en qué momento podríamos empezar a pensar en que este lactante está con un problema localizándose o afectando la laringe? Si apareciera disfonía, pero el lactante puede ser que no hable. Entonces vamos a nosotros prestar atención a un equivalente de la disfonía, que es la tos disfónica o tos perruna también se llama. O también el llanto disfónico. El llanto disfónico también podría ser. Ahora, si el lactante habla, seguramente estará disfónico. Entonces, este es el síntoma que me va a llevar a pensar, está empezando a aparecer una inflamación a nivel de la laringe. Y a esta edad, bueno, en casos severos podría progresar por el edema y las secreciones a dificultad respiratoria, a ruido respiratorio. Eso es en los casos más severos. En este escenario, a esta edad, tenemos que pensar en lo que se llama laringitis subglótica, o laringotraqueobronquitis, o laringotraqueoneumonitis, ¿no? Traqueobronquioneumonitis. ¿Y por qué estos nombres? Porque tratan de denotar el aspecto o la tendencia descendente que tiene esta afección. Primero, que afecta más que nada la laringe, pero debajo de las cuerdas vocales. Y en los casos que tienen más síntomas, más extensos, afecta tráquea, afecta bronquios, incluso puede producir neumonitis. Típicamente es de lactantes menos de 3 años, niños de menos de 3 años, más frecuente en invierno, más frecuente en hombres, no se sabe por qué. Etiología viral generalmente y raro que ocurra sobreinfección. Y el cuadro clínico, como estábamos mencionando, escenario de resfrío común, donde aparecen síntomas y signos de localización laringea. Tos perruna, tos disfónica, llanto disfónico. Si habla el niño, disfonía. Y cuando ya aparece más edema, más secreciones, hay ruido al respirar, que en la laringe típicamente sería un ruido inspiratorio de tono alto. Puede haber en algunos casos fiebre, y en los casos que progresan y aumentan la obstrucción, dificultad respiratoria, compromiso del estado general, taquicardia, taquipnea, deshidratación. Todo el cuadro se va agravando. Y típicamente no hay dificultad para tragar. La deshidratación sería más que nada por el compromiso del estado general y la fiebre. Pero de tragar pueden tragar, porque acuérdense que el proceso está por debajo de las cuerdas vocales, y dijimos nosotros que las laringitis que afectan sobre todo la entrada de la laringe, que es la que está en contacto con el bolo alimenticio, esas son las que duelen para tragar. El diagnóstico se hace fundamentalmente por sospecha de anamnéstica. ¿Ya? No está indicado el examen por endoscopía o fibroscopía, porque se puede desencadenar en un escenario de un lactante con un proceso inflamatorio laringio, un espasmo laringio, y puede ponerlos en apuros. Entonces, de preferencia, no. Pero si se hiciera, como alguna vez se ha hecho, lo que se ve es que todo lo que está por encima de las cuerdas vocales está poco afectado, pero debajo de las cuerdas vocales vemos mucosa con edema y muy hiperémica. Si nosotros quisiéramos de todas maneras objetivar y confirmar el diagnóstico, tendríamos que pedir una radiografía de cuello, sobre todo en AP, que muestra un estrechamiento de la columna aérea. Bueno, este es un esquema para mostrarles que en realidad todo lo que está de cuerdas vocales para arriba, muy poco afectado, pero sí el problema debajo de las cuerdas vocales, por eso se llama laringitis subglótica. Y acá hay una radiografía que no es de un niño, pero que muestra la columna de aire de la tráquea. Eso es lo que me interesa mostrarles, el signo, donde ven ustedes que en vez de seguir con el mismo diámetro, acá en el espacio subglótico se estrecha. Muchas veces en los niños puede ser una imagen más puntiforme,
en punta de lápiz, se dice. Bueno, esta imagen es para mostrarles y facilitarles que comprendan cómo se produce la obstrucción a nivel subglótico. Es una tomografía, la tomamos de un libro donde se ve la laringe, pero a nivel del cricoides. Aquí ven el anillo completo y el lumen normal. En cambio, en este caso, ven ustedes el cricoides, pero con mucosa edematizada, como están mostrando este espacio entre las dos flechas. El problema es que el flujo por los conductos, hay una ley, ¿no es cierto?, que define el flujo o la resistencia que pueden tener los gases o los líquidos en un conducto, depende de, es función del cuadrado del radio. Eso quiere decir que cuando hay disminuciones del radio, como acá, que aparentemente uno podría a ojo decir, esto debe ser el 50% de disminución del lumen, no es así. La disminución del área útil es mucho más grande. Pero no es el edema el que complica, el que da el tiro de gracia, la gota que colma el vaso en términos de obstrucción. Lo que llega a obstruir completamente o casi totalmente al lactante es que aquí hayan secreciones espesas que no se eliminen. Eso forma una especie de tapón. El lactante en ese momento está en serios apuros, con riesgo vital. Bueno, el tratamiento de la laringitis subglótica puede ser domiciliario, ambulatorio o al principio. Si ustedes detectan un caso inicial donde la frecuencia respiratoria no es muy alta, menor de 40, y si el paciente puede ingerir agua de forma abundante, normal, entonces lo manda para la casa. Hacer reposo en la casa, puede indicar a la mamá que haga vapor, que haga hervir una ollita en su dormitorio y que esté vigilante. Podrían haberle administrado un antiinflamatorio, un ibuprofeno, por ejemplo, puede. Pero tienen que estar, digamos, tienen que haberle dicho a la mamá que ante ciertos signos de agravamiento vuelva, porque si se empieza a agravar vamos a necesitar tratarlo en el hospital. Y los signos de agravamiento, de obstrucción progresiva, están relacionados con el esfuerzo inspiratorio que hace el tórax contra una laringe que se va estrechando cada vez más. Entonces, se generan presiones negativas inspiratorias muy grandes que repercuten incluso en la nariz del lactante, haciendo o dando lo que se llama el signo de aleteo nasal, que es un colapso inspiratorio. Cada vez que inspira, entonces colapsan las alas nasales, aleteo nasal. Y luego pasa a poder observarse cuando se va agravando retracciones alrededor del tórax, en el hueco supraclavicular, en los espacios intercostales, en subcostal también. Todo está indicando que cada vez hay más obstrucción, hay taquipnea, y hay que estar atentos a la aparición de signos de hipoxia precoces. No hay que esperar hay un signo de hipoxia muy grave que es tardío. Los precoces son sudoración, el lactante está sudorando, está transpirando profusamente, está muy pálido, está muy inquieto. Eso es hipoxia precoz. Signo de hipoxia tardía sería cianosis, pero eso es al final. Cuando un lactante hace cianosis en su casa, lo más probable es que no llegue al hospital. Entonces, mucho cuidado. En el hospital lo que se va a hacer es una vía, hidratación hiperabundante, humidificación en el aire inspirado por algún sistema de carpa o de cápsula, oxígeno, corticoide endovenosis a dosis alta, y estar atentos a la posibilidad de que aún así se agrave, porque tendríamos que proceder a intubarlo. A intubarlo. Normalmente con este tratamiento responden bien en el hospital. Y esto para mostrarles lo importante que es la humidificación.
Estos sistemas que no se están usando actualmente por el tema de los contagios de virus y se usan o se debían usar preferentemente unas carpas desechables. La esterilización de estos sistemas puede ser compleja, pero lo que me interesa mostrarles es, aquí llegó un lactante muy deprimido, él no está sedado, nada, simplemente está muy deprimido por la obstrucción respiratoria. Y en esta cápsula se le administra por esta manguera vapor, pero en forma masiva. Hay una foto que no logré ubicarla donde prácticamente no vemos la cabeza del niño por el vapor tan abundante, y con la acción del vapor por minutos a veces, el lactante mejora. ¿Qué es lo que pasó? Las secreciones se fluidificaron, ¿ya? Y ese tapón que estaba a punto de obstruir totalmente el edema subglótico, que ya tenía el lactante, bueno, se elimina y ahí mejora. Bien, otro escenario, fíjense que la edad es distinta y tenemos fiebre alta de 2 días de evolución, con dolor y dificultad para tragar. ¿Podríamos pensar en amigdalitis pultácea? Sí, podríamos pensar, pero aquí está apareciendo un otro síntoma, que es dificultad respiratoria. Dificultad y ruido respiratorio, eso ya no es dable en amigdalitis pultácea, ni siquiera complicada. En este escenario, a esta edad, hay que pensar en laringitis supraglótica, que es una infección que afecta sobre todo por encima de las cuerdas vocales. Muy grave puede llegar a ser porque el edema puede obstruir completamente. En los niños de 3 a 6 años, las infecciones bacterianas de la vía respiratoria son más propias de 3 años para arriba. De 3 años para abajo, virales. Y esperaríamos una laringitis subglótica. Arriba de los 3 años ya podemos esperar infecciones bacterianas y podría ser una supraglótica, podría ser. Y en los niños de 3 a 6 años, más frecuentemente por hemófilos influenza. En los adultos, obviamente, encontramos cuadros donde se tolera más la obstrucción y como gérmenes causales aparecen otros, como el estafilococo, el neumococo también, aparte de la influenza, el hemófilo. Y el cuadro clínico típico es de inicio brusco, con fiebre alta, odinodisfagia, parecido a la amigdalitis. Pero a esto, dificultad y ruido respiratorio. Un estridor habitualmente es un estridor de tono grave. El diagnóstico tendríamos que tener en cuenta esto que se llama la tríada sintomática de fiebre, dolor para deglutir y dificultad respiratoria. Si nosotros examináramos por dentro la laringe, que también está contraindicado sobre todo en los niños, más que nada en los niños por la posibilidad de un espasmo, de desencadenar un espasmo, si nosotros examináramos, encontraríamos que sobre todo la coronolaringe, especialmente la epiglotis, están muy tumefactos y enrojecidos. Por eso es que también se llama epiglotitis. Entonces, si queremos objetivar, radiografía, en este caso lateral con técnica de tejido blando, y vamos a ver una tumefacción supraglótica que corresponde a la epiglotis sobre todo. De esta forma se pone la epiglotis. Acuérdense que normalmente es como una lengüeta delgada, y acá estamos viendo muy tumefacta. En una cero radiografía que no se dispone en el medio, creo que ni en el país hay esto está sacado de un libro, vemos muy claramente la epiglotis engrosada. Esto era antes de la tomografía. ¿Alguien podría plantear una tomografía? Podría ser, pero no es necesario, ¿ya? Habitualmente estos pacientes los manejamos en un contexto de emergencia. Trasladarlo al tomógrafo, todo eso complicaría las cosas. Pero sí, en emergencia normalmente tenemos un radiólogo con su aparato de rayos y podríamos pedir una radiografía lateral de cuello con técnica de tejido blando, como es que está el edema y la tumefacción de epiglotis. Tratamiento, estos casos no son ambulatorios. Una vez diagnosticados, se hospitalizan.
sobre todo porque en el hospital vamos a estar pendientes ante la posibilidad de necesitar estabilizar la vía respiratoria. ¿Qué es esto? Intubación o traqueostomía. ¿Mm? El paciente será hidratado sobreabundantemente, como ya lo comentamos, por vía parenteral, por vía de aire inspirado, y se le instalará una antibiótico terapia de amplio espectro, alta dosis, endovenosa, más corticoterapia, lo más precoz posible y a dosis alta para disminuir el edema. Y atentos a la posibilidad de tener que intubar o traqueostomizar. Entonces, la laringitis subclavirótica es algo que ustedes necesitan conocer que existe y si llegaran a diagnosticar, derivar lo más pronto posible. Las otras dos, ¿no? La laringitis catarral, eso lo van a ver muy frecuentemente, deben tratar, por lo menos inicialmente, y la laringitis subglótica igual. Bien. Entonces, ahora tenemos un espacio para sus preguntas. ¿Qué dudas tienen? Entonces, si no preguntan ustedes, yo les pregunto. ¿En qué casos optaré por intubación y en qué otros por traqueostomía? ¿Qué dice? Doctor, ¿podría ser en una alergia? ¿Qué escogerías en una alergia? ¿Una traqueotomía? Bueno, mira, les voy a aclarar. Dejando de lado factores como, por ejemplo, ¿para qué están preparados ustedes? Porque eso es básico. Podría ser que alguno de ustedes sea un excelente traqueostomizador, pero que no sepa intubar. O que esté en provincias y no haya posibilidad de intubar. Porque para tener un paciente intubado, ustedes tienen que sedarlo primero. Entonces, si no van a ser capaces de sedarlo y mantener esa sedación, difícil que puedan intubarlo. Y tendrían que tener un sistema para ventilarlo mecánicamente, además, cuando está sedado. Entonces, dejando de lado esos factores que hay que tomar en cuenta, obviamente, ¿no es cierto? Obviamente que hay que tomar en cuenta. Hay otros factores, como por ejemplo la naturaleza de la obstrucción. Si la obstrucción es muy severa, casi total, no van a poder intubar. No se va a poder intubar. Ahora, depende de la habilidad también del que va a intentar. Pero en general las obstrucciones muy severas, como por ejemplo un cáncer laríngeo, difícilmente van a poder intubar. Ahora, otro factor que incide es el tiempo probable que va a durar el problema. Las laringitis subglóticas, por ejemplo, nosotros tenemos la expectativa de que se van a solucionar en horas. Entonces, es mejor intubarlas. Hay mucho menos agresividad en el procedimiento, menos morbilidad, y cuando pasa la emergencia, pasa el edema, en pocas horas yo retiro el tubo y ahí termina. Pero si el problema que está indicando la traqueostomía no va a ser solucionado en horas ni días siquiera, entonces yo voy a preferir una traqueostomía. Ejemplo, yo tengo un paciente que lo conozco, que tiene un cáncer laríngeo y que por X o Z se ha retrasado en su tratamiento, tiene su cáncer laríngeo que es parcialmente obstructivo y llega con alguna emergencia respiratoria al hospital. Entonces, si los dos métodos estuvieran disponibles, yo preferiría solucionar
en unos pocos días. Ese caso va a estar con su proceso productivo por semanas, ojalá no meses. De que dure semanas y meses, la traqueostomía me seguiría sirviendo. No así la intubación, porque la intubación prolongada también tiene sus problemas. Una intubación prolongada puede provocar granulomas, estenosis, precisamente en el espacio subglótico, que como les comentaba es inextensible y muchas veces las intubaciones prolongadas salvan la vida al paciente, pero le dejan una cantidad de secuelas posteriores, difíciles de solucionar. Por eso también la cricotirotomía, que cae justo en el espacio subglótico, es un procedimiento que salva al paciente, pero le deja secuelas. En cambio, la traqueostomía bien realizada, no. Preguntas. Bueno, un comentario les voy a hacer, ¿no? Ya saben ustedes que la próxima semana tenemos 2 clases donde terminamos teoría. Nos estaríamos viendo nosotros el miércoles y el viernes, y ahí termina teoría. Pero nos quedan 3 semanas todavía en el calendario que ha indicado la facultad, que sería la semana de Navidad, de Año Nuevo y de Reyes. Esas semanas, los miércoles de esas semanas, vale decir miércoles 23, 30 y 4 de enero, este espacio, solo el día miércoles, no el viernes, solo el miércoles va a estar abierto. Yo voy a estar en el Zoom y ustedes pueden entrar y pueden aclarar sus dudas, pueden, seguramente en el primer miércoles de la semana subsiguiente sería, vamos a corregir el examen segundo parcial, pero el espacio, como digo, estaría. ¿Qué dice? Bien, la estenosis laringea, doctor, producida porque el niño pudo haber sido intubado varias veces. ¿Qué se tendría que hacer en un caso de que además se tenga una laringe, bueno, se inflame, ¿no? La laringe. Bueno, los procesos inflamatorios, edematosos, esos se solucionan con tratamiento médico. Pero si estamos hablando de sinequias, de adherencias, de granulomas, de cicatrices, esos ya son definitivos. Entonces, hay diferentes métodos para lograr una dilatación, pero implican procedimientos casi todos quirúrgicos y no son sencillos. No son sencillos. Habitualmente debieran ser hechos por un laringólogo experto en eso. Lo que se hace habitualmente, porque de eso no abunda, en ninguna parte abundan laringólogos expertos en solucionar estos problemas. Lo que se hace es, en los países que están bien organizados, derivar a ciertos centros para que esa gente, ese equipo, acumule experiencia, porque tampoco son así tan buenos, ¿no? Como para que un equipo se dedique solo a eso, pero le prestan mayor atención. En nuestro país hay experiencias, pero no hay la casuística que se maneja en otros países, donde gente en un área muy específica se vuelve súper especializada. Muy bien, próximo miércoles, que les vaya muy bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.